En 1910, México tenía un presidente con más de 30 años en el poder. Su nombre era Porfirio Díaz. Díaz duró tanto tiempo como presidente porque las personas no votaban para elegirlo. Él era conocido como un dictador. Así se le conoce a las personas que duran muchísimos años como presidentes sin permitir que el pueblo elija. Durante el gobierno de Díaz hubo grandes construcciones y se implementó el ferrocarril. México parecía avanzar hacia la modernidad. Sin embargo, no todo marchaba bien para todos. Los obreros y campesinos carecían de atención médica, educación, salario digno y de tierras propias. Ellos eran cada vez más pobres y no gozaban de derechos básicos. Las injusticias sociales eran insostenibles. El pueblo mexicano cada vez carecía de más y más recursos necesarios para vivir, lo cual despertó un gran descontento entre esos sectores de la población. Al mismo tiempo, un joven político llamado Francisco I. Madero fundó el partido antirreeleccionista y estaba muy preocupado por las situaciones sociales que vivían las personas más vulnerables de nuestro país. Así que estaba convencido de que Díaz debía salir del poder, por lo cual decidió lanzarse en las elecciones para presidente. La gente lo apoyó enormemente y todos querían que Francisco I. Madero fuera presidente. Así que Porfirio Díaz, celoso de que él podía dejar de ser presidente, decidió encarcelarlo. Una vez en prisión, logró escapar hacia los Estados Unidos, desde donde escribió y promulgó su famoso Plan de San Luis. En dicho plan hacía un llamado para que toda la población se levantara en armas contra el gobierno y dictadura de Porfirio Díaz. Esto el día 20 de noviembre de 1910. Todo lo anterior son hechos que causaron el inicio del movimiento de la Revolución Mexicana. Otros personajes importantes en este movimiento son Pancho Villa en el norte del país y Emiliano Zapata en el sur del país, quienes fueron grandes representantes del pueblo mexicano y de la lucha de los obreros y campesinos. La Revolución Mexicana duraría más de 5 años y traería consigo consecuencias que cambiarían el rumbo de nuestro país para siempre. Venustiano Carranza, quien fue otro personaje importante durante la Revolución Mexicana, promulgaría en 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que trajo consigo cambios como restablecimiento de los derechos laborales, trayendo consigo mejores condiciones de trabajo y la oportunidad de tener un sindicato, la libertad de cultos, la ley de reforma agraria, que garantizaba regresar a los campesinos las tierras que les pertenecían. Se logró que la educación fuera laica y gratuita para toda la población, así como otras leyes que conformaban la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que son la base de lo que representa hoy nuestro país. La Revolución Mexicana es uno de los hechos más importantes en la historia del México. Así que es muy importante que en esta fecha siempre recordemos y la tengamos presente. Muchas gracias amigos por ver un video más, espero haya sido de su agrado y me ayuden a darle like y compartirlo. Nos vemos para la próxima, muchas gracias.